Vamos a recibir palabra de nuestro Señor. Hoy el título del sermón acá en nuestra Iglesia Bautista Jerusalén, siete vacas enemigas. Y nuestros hermanos alrededor del mundo que nos escuchan en la internet, en el YouTube. Ayer saludábamos al hermano Eduardo, así que le mandamos un saludo desde acá, desde su iglesia. Cumplió años el hermano Eduardo, el hijo de nuestra hermana Venancia, y nos dice: es difícil, pastor, encontrar una iglesia acá en Massachusetts latina, pero ya nos encontramos en la internet y estamos escuchando los mensajes a través de los videos que toman acá en nuestra iglesia. Les manda muchos saludos el hermano Eduardo desde allá, desde aquella lejana ciudad. Abramos nuestras Biblias allá en Génesis capítulo número 41. Génesis capítulo número 41, y vamos a deleitarnos en su palabra ahora del versículo 17 al 21. Denme oportunidad de yo leer del 17 al 20, y en el 21 nos unimos todos. Dice la hermosa palabra de nuestro Señor: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, en el 21 todos, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Señor, gracias por tu palabra escrita que tú nos has dejado para poder deleitarnos en ella. Ahora que nos disponemos a recibirla, Padre, que sea un atenuante en nuestra vida, que sea siempre la pasión y el deseo de estar a tu lado. Y sobre todo, Señor, que no la entendamos, ni siquiera que, Señor, la podamos olvidar. No, Señor, que la podamos discernir y que la podamos aplicar a nuestra vida, no a los demás, a nuestra vida para impactar a los demás. Sigue bendiciendo a Jerusalén, sigue derramando de tu Espíritu, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Perdónanos, Señor, si no hemos podido aprovechar las oportunidades que tú nos has mostrado. Ayúdanos a ser mejores cada día. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermano, quizá el título del sermón acá le va a sorprender un poco. Y digo un poco porque usted ya me ha ido conociendo y sabe que algunas de las veces yo me salgo mucho de los formatos establecidos de los pastores, pero jamás de la sana doctrina. Mi oración diaria es que siempre nuestro Señor toque mi corazón de humildad, para no solo prestar mi amistad a las personas como he tratado yo de hacerlo, de abrirles mi corazón, sino como dicen por ahí, de ser gente con todas las personas, como dicen los jóvenes, de ser raza, de encontrarme con un hermano y saludarle, no solamente sonreír aquí en la iglesia, sino en cualquier lugar en el que estemos, podamos disfrutar, porque somos una gran familia, mis hermanos, acá, y sobre todo compartir la cobertura y fortaleza que nos da nuestro Señor a aquellas personas que no conocen el camino de la gracia. Y bueno, como ya es un buen hábito de nuestra iglesia, siempre de rodillas ante Dios, pero de pie ante los hombres. Buscamos ser siempre una iglesia callejera, ¿verdad? Que lo comparta a aquellas personas que no saben que están muertas en vida, que a través de Jesús hay salvación. Ayer sí nos fuimos a divertir todos allá a las palapas de Dami, pero antes estuvimos aquí chambeando. Aquí subimos en el grupo de alabanza y a las 11 de la mañana, ahí le encargo, a los 35 grados que estábamos, fuimos y predicamos la palabra de nuestro Señor. 20 almas nos alcanzamos para nuestro Señor Jesucristo y para su honra. Mire, la historia que hoy nosotros nos acontece ver está ubicada en el libro de los inicios, allá en Génesis, y nos traerá una gran enseñanza para nuestro crecimiento espiritual, en donde aprenderemos que las crisis de escasez no solamente son económicas,
sino también hay escasez cuando nosotros no llegamos a ser productivos. También esto afecta a un montón de cosas en nuestra área espiritual. Como siempre yo les digo a las personas que se van a casar en las pláticas prenupciales, siempre les digo, tienen que hacer un presupuesto familiar. En México y en la mayoría del mundo los divorcios suceden acerca de que no está bien la economía en el hogar. También acá en la iglesia a veces afecta mucho cuando usted sí trae dinero en su cartera, sí tiene dinero en su cuenta bancaria. No debería de ser así, porque dice la palabra del Señor que debemos de agradecerle por todas sus bondades hechas día a día para con nosotros. Pero si sucede, mire hermano, a veces la escasez llega por lo general después de una buena época de bonanza o después de una buena época de abundancia. Si tenemos un poquito de dinero, no lo gastamos por ser un poquito ahí de malos administradores y quedamos en lo mismo que antes, ¿verdad? Sin un peso en nuestra bolsa. Semana pasada iba yo con mi carrito a arreglar lo de las puertas, con un mecánico de mucho tiempo que me arregla todo esto. Y llegué y me dice, pastor, ¿cómo está? Mire, qué bueno que viene, ya no había venido. Le digo, no, pues qué bueno, porque pues si vengo y aquí me sablea, ¿verdad? Y qué bueno que no se descompone mi carro. Dice, ¿y qué trae? Ya empecé a decirle de las puertas que no abrían por dentro, que parecían de policía, que nomás abrían por fuera. Ya me las empezó a arreglar y me cuenta, no hombre, fíjese pastor que me ha ido muy bien. Ah, bueno, ¿y por qué? No, adquirí un crédito de Coppel, un préstamo, y ya ve que siempre ando yo, que no traigo dinero. Ah, no, pues qué bueno que te dieron ese crédito, le decía yo, ¿verdad? Dice, no, y no solamente eso, pastor, fíjese que me saqué en la bolita otro dinero. Le digo, ¿qué es eso de la bolita? Tú no tienes que andar jugando eso, muchacho. Tú tienes que confiar en el Señor, no en los juegos del azar. Ay, ya sabía que me iba a regañar, me dice, va, pero pues sí, entonces para que me cuentas, ¿verdad? Y le digo, bueno, pero no me digas lo que hiciste, el crédito que sacaste ya del Coppel que me dices, agarraste el dinero de la tal bolita y fuiste y lo pagaste, y ya nomás no te quedaste sin ninguna deuda. No, pastor, imagínense. Le digo, pues a esta te vas a quedar otra vez sin dinero. Y a veces eso es lo que sucede en nuestra vida. Nosotros mismos gastamos lo que el Señor nos lo da por ser mal administrados. Y después venimos a la iglesia y queremos reclamarle al Señor, y el Señor nos dice, pues ¿dónde está lo que te acabo de dar? Es que ya me lo gasté, pero no era para que te lo gastaras en eso, era para que pagaras su recibo, ¿verdad? Hermano, así a veces sucede. Tenemos un buen desarrollo de ministerio, pero bajamos de nota y nos desanimamos. Por eso es menester de nuestra iglesia que nunca estemos sí satisfechos con lo que el caminar de Jerusalén, cómo hemos estado transcurriendo, pero nunca decir ya llegamos hasta el tope, porque siempre el Señor nos dará a nosotros nuevas bendiciones. Hay que seguir trabajando, hermano, como lo hemos estado haciendo, que nunca se nos acabe la pasión por ir a alcanzar a las almas necesitadas de la presencia de nuestro Señor. A veces también viene bonanza y crecimiento en el trabajo y paramos y fácilmente nos conformamos. Ya a veces nomás con sacarlo del día, y si sacamos lo del día ya nos vamos a nuestra casa cuando el Señor nos dice, es que yo tenía más bendición para ti, pero como ya se te acabaron las vasijas, ¿en dónde te pongo a ti el aceite? No, si el Señor nos da a nosotros a mediodía ganarlo de todo el día, pues quiere decir que vienen más bendiciones, que le echemos más ganas al trabajo, que eso que nos da nuestro Señor es, como decimos acá nosotros los mexicanos, es el pilón, ¿verdad? Hermano, en los estudios nosotros bíblicos hemos visto que Jesús estuvo en el anonimato por 2 años, es decir, su vida era un ciclo de normal a escasa, pero solo en este entonces es cuando Dios le trae a luz su vida para ser usado en los caminos del Señor. José estaba en la prisión,
Pero José venía de poseer abundancia espiritual, pues lo que dice la palabra ya en Génesis 39:23, abra la palabra por favor, en Génesis 39:23, José estaba en abundancia, José estaba donde el Señor lo había tenido. A veces no eran los mejores lugares en donde él quisiera estar. Si usted me preguntara, pastor, y si usted le pusiera al Señor a decidir el domingo pasado dónde quisiera estar, aquí en su iglesia o allá en Ciudad Victoria, hermano, aquí en nuestra iglesia. A mí no me gusta viajar en camión, 5 horas de ida, 5 horas de regreso. Yo acabé fumigado, no me gusta el olor del diésel, pero no es donde yo quiera estar, sino es donde el Señor a mí me quiera llevar. Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo prosperaba. Cuando la gente nos pregunta en Jerusalén cómo ha hecho este efecto, cómo es el crecimiento, una iglesia que no tenemos ni 2 años y ya hemos cruzado el océano Atlántico para ir a predicar, nuestro libro, nuestra forma de ser como iglesia en las calles ha impactado. Les he dicho siempre, porque la presencia de Jehová está con nosotros y Él es el que hace prosperar nuestra actitud aquí en Jerusalén. Hermano, eso es un claro ejemplo de un hombre sencillo y humilde que pudo romper todos los esquemas y pasar de una etapa de abundancia a una etapa de sobreabundancia. Pastor, pero eso se puede. Claro que sí. Tenemos una época de abundancia y ponemos otra época de abundancia, y tenemos una época de abundancia y tenemos otra época de abundancia. Hermano, es que a veces nosotros nos encerramos en lo que ha sido nuestra vida en el mundo, en donde hemos estado teniendo ciclos de escasez, y luego de repente nos llega dinerito, y luego tenemos escasez, y luego nos llega dinerito. Esto no tiene por qué ser así dentro del Evangelio. Solamente que tenemos que tener determinación cuando vienen esas 7 vacas enemigas a nuestra vida, poder detectarlas, y cuando la vemos venir, estar al pendiente, o le sacamos la vuelta, o las enfrentamos, o las hacemos a un lado. Pero nosotros como cristianos debemos de estar alerta, porque tenemos una guerra espiritual entre nosotros. ¿Cuál es la sobreabundancia? Es aquel estilo de vida, hermano, en el cual de nuestro corazón y de nuestra boca siempre hay agradecimiento al Señor por lo que nosotros tenemos. Que no estemos viendo qué es lo que nosotros no tenemos, sino que en lo que nosotros tenemos tengamos contentamiento. Amén. En nuestro carrito, en nuestra iglesia, en nuestra forma de vestir, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Casi siempre estamos deseando algo que no tenemos, cuando el Señor nos dice: ¿y qué tal si te glorías en lo que tú sí tienes? Póngase usted a pensar, siempre habrá alguien que no tenga lo que usted tiene hoy. Siempre habrá alguien que tenga más necesidad que usted. Siempre habrá alguien que tenga más escasez que usted. Entonces, la actitud de sobreabundancia es estar contentos con lo que Dios a nosotros nos da, porque nos lo ha dado Él. Hermano, mire que José rompió el esquema de las vacas flacas, de las vacas enemigas, no solo por interpretar el sueño de Faraón, sino durante toda su vida vivir luchando, hermanos, si era necesario, en contra de la corriente. ¿Para qué? Para conseguir el propósito de Dios en su vida. Hace poco viene una hermana conmigo y me dice: no, pastor, fíjese que sucede esto. Le digo: hermana, ¿y eso qué? Siempre va a haber personas que traten de anular tu ministerio. A mí me han criticado. Gente con la cual yo pensaba que me iba a apoyar. No, es que esa no es la forma de predicar, es que esa no es la forma de ganar almas, es que esa no es la forma de alabar, es que esa no es la forma de vestirte, es que esa no es la forma de hacer un libro. Total, que me han criticado. Y me decía un hermano: miren, cuando usted nadie hable, preocúpese.
Pero mientras estén hablando de usted, dice por ahí un actor español, es que estamos caminando. Así de que eso tómelo usted como un embate del enemigo. A veces yo he estado predicando aquí en el altar y la gente está platicando, la gente está enviando cuestiones con el celular, la gente está haciendo su propio sermón. Yo estoy en Génesis y la persona está en Mateo y está escribiendo. Yo digo, ¿y qué? Yo vine a ser inculcado para lo que Dios me ha dado, para predicar a las personas que quieren escuchar, que quieren alimentarse. Siempre va a haber ese tipo de personas. En todas las iglesias que yo he ido, en todas las iglesias que he ido, siempre existen ese tipo de personas. Siempre, hermano. Pero usted tiene que tener más fortaleza para seguir avanzando conforme a lo que Dios quiere de usted. Porque si usted se para a que las demás personas hagan la vida, nunca las va a tener contentos. Nunca. Hermano, ¿por qué no hacemos esta actividad? Sí, hermano, ¿cómo no? Y la hacemos y ya se nos fue el de allá atrás. Y la dejamos de hacer y ya se nos fue el de enfrente. Así de que, hermano, me dicen a mí, pastor, ¿no tiene miedo de eso? No, porque yo sé que siempre va a haber gente que va a estar contenta y otra gente que no lo va a estar. Y por eso me voy a parar jamás. Tengo que obedecer la voz del Señor. Claro, siempre en obediencia y pidiéndole sabiduría para discernir qué es lo que Él quiere para mi vida, para mi familia, para mi trabajo y para nuestra iglesia, hermanos. La primer vaca enemiga, la primer vaca flaca que nos va a robar la prosperidad es, número uno, Davidcito, no tener visión. Cuando usted no tiene metas, cuando la iglesia no tiene visión, cuando la empresa no tiene un fin que quiera alcanzar, cuando existe algo que no se pueda medir, no sirve. Usted entra a la escuela y le dicen, bueno, tú vas a tener cierto periodo aquí en la escuela para poder darte tu diploma. Cuando usted llega a su trabajo, le dice, tú tienes que tener ciertas horas cumplidas de trabajo, no de estar aquí, de trabajo productivo para que yo te pueda pagar. Entonces siempre es necesario que nosotros sepamos a qué venimos, a qué estamos aquí, para qué me caso, para qué tengo hijos, para qué voy al trabajo, para qué vengo a la iglesia. Porque si nosotros no sabemos a qué estamos, hermanos, vamos a perder toda contemplación acerca de las benditas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Mire, dice su palabra ahí en Génesis 37, del 6 al 7. Génesis 37, del 6 al 7. Me encanta a mí esta historia y yo creo que es como el tercer o cuarto sermón que predico de José el Soñador, porque me impacta la vida que él tenía acerca de lo que le decían los demás. Él no se paraba, él obedecía solamente la voz del Señor. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En los estudios bíblicos, hermanos, en las Sagradas Escrituras, nosotros hemos visto que José comenzó su trato y su prueba a través de estos sueños. Tuvo una visión y se gestó en él un anhelo en su corazón de obedecer y servirle solamente a Dios, aunque los demás, acerca de su interpretación y la forma de declarar las cosas que el Señor le daba, afectaran a los demás. Mire, ¿qué lo llevó a hacer a José un hombre productivo y vencer la primera vaca enemiga, que es no tener visión? Porque él siempre fue productivo en donde quiera que él estuvo. Porque él fue productivo en la casa de su padre, porque él fue productivo en la cárcel, porque él fue productivo en el palacio de Potifar, y porque él fue productivo al lado de Faraón. Yo no sé cuántos hermanos menores haya acá en nuestra iglesia, pero siempre lo que ocurría en nuestra familia, que nosotros los menores o los sándwich veíamos a los mayores y nosotros anhelábamos ser como algunos de nuestros hermanos tenían ciertas actitudes ya de grandes.
Yo quiero pensar a José, que ahí el chiquito de su casa veía a sus hermanos, los contemplaba y él decía, bueno, yo quisiera ayudar un poquito más acerca de mis fuerzas, pero como soy débil y pequeño, quisiera estar a la altura de mis hermanos. Y él se pegaba a ellos, aunque a veces sus hermanos hicieran cosas indebidas. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser productivo a José? Él supo orientar y proyectar su visión. Él eligió un ejemplo bueno. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él nos aconseja en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 21. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Si dentro de su empresa no sigue la visión, si tiene compañeros de trabajo que le dicen, mira, si llegaste tarde, no hay fijón, mira, aquí entre todos vamos a cubrirnos tu impuntualidad. Mira, si primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 21, Pablo nos aconseja para que no llegue un momento que nos haga falta nuestra visión. Hermano, las personas van a querer a usted timarlo, las personas le van a querer a usted meterle pena, las personas le van a decir a ustedes, ¿a qué vas tanto a la iglesia? ¿A qué vas tanto con el pastor Lázaro? ¿A qué vas tanto a Jerusalén? Vas los sábados a predicar en la mañana, vas al grupo de alabanza, luego vas a los domingos a la escuela dominical, te metes a los 2 cultos, luego vas el martes allá a la célula de oración, luego vienes el culto el jueves acá a la iglesia y luego todavía te vas el viernes allá al hospital general. Hermano, son personas que no tienen visión. Dice la palabra del Señor, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Por ahí puso una imagen, Davidcito. Así que usted, hermano, retenga lo bueno. Usted no puede escoger a su familia. Claro, si a los guates yo les diera a escoger que escogieran al papá, escogerían al Bill Gates, ¿verdad? Al Slim. Claro, si uno pudiera escoger a su familia, pues yo diría que escogiera a un hermano que no tuviera la mano tan pesada, ¿verdad? Como los hermanos mayores siempre abusan de nosotros, ¿verdad? Y nos dan duro. Pero eso no se puede escoger. ¿Sabe qué? Retenga lo bueno. Usted no puede escoger a su familia. Usted no puede escoger a sus vecinos. Tiene que retener lo bueno en medio de la visión que el Señor le ha dado. Usted siempre vea, esta es mi visión, eso es lo que Dios quiere para nosotros. La televisión usted la va a prender y le va a decir, falta la iglesia, quédate a ver la final. Mira, va a estar bueno, Alemania, Argentina, los comentarios. Pero su visión le dice, yo tengo que ir a tener un encuentro con mi Señor, agradecerle por los alimentos que Él pone en mi mesa, agradecerle por el carro que yo tengo afuera, agradecerle por mis hijos que aún todavía no se levantan, ¿verdad? Están esperando ahí que sea mediodía para que se puedan levantar, pero siempre hay algo bueno en lo cual nosotros podamos sacar de las circunstancias adversas. A veces el problema está en nosotros mismos, que vivimos encerrados, hermanos, tratando de cambiar a los demás. Tú haces esto, tú haz lo otro, no lo va a hacer, hermano, mejor hágalo usted. Él lo va a cambiar. A veces es necesario que el Señor le diga a usted, deja de luchar con las fuerzas que tú no tienes. Tú haces el propósito en tu vida, lo demás yo te lo voy a arreglar. O de plano el Señor nos dice, te lo voy a quitar. Mire, la segunda vaca enemiga es no tener la mentalidad de líder, ¿verdad, Davidcito? No tener la mentalidad de líder. Génesis 37:8 nos dice algo acerca de lo que debe acontecer acá en nosotros. Dice Génesis 37:8, le respondieron sus hermanos. Esto me encanta y yo no sé cuántas veces lo he leído, pero me encanta la forma en que José, de buena onda, yo veo a José así como personas bien intencionadas, bien nobles, que llega un momento en que les falta describir si le están hablando con sarcasmo o no. Personas limpias, claras. Yo veo a José y digo, como dicen los jóvenes acá, siempre los hermanos se le bañaban, se burlaban de él, pero él bien inocentón dentro de lo que cabe, diría el mundo, pero profundo acerca de su relación con Dios, y siempre les compartía. Y yo, si fuera José, diría, bueno, ¿y para qué le sigues compartiendo a tus hermanos? Cada vez que tú les compartes se burlan de ti. Dice aquí el 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Y qué pasó? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Mire, tan pronto José recibió la visión, él no la cayó, él no la guardó, él la compartió y quiso impactar a otros con lo que había visto en sus sueños. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué nadie le creyó? Bueno, yo creo que José todavía no estaba preparado. Yo creo que él necesitaba un mentor, que él necesitaba un modelo a seguir. Yo creo que para tener mentalidad de líderes es necesario prepararse y recibir una buena influencia de alguien. Alguien dijo por ahí, hermanos, para saber mandar, hermano David, hay que aprender a obedecer. ¿Cómo quiero que me obedezcan los cuates y el Davidcito si yo no fui obediente con mis papás? ¿Cómo quiero ser yo un jefe que las demás personas obedezcan las instrucciones que yo les doy si yo no soy un buen empleado, si yo no fui un buen empleado? ¿Cómo quiero que la iglesia obedezca de alguna manera a las instrucciones del pastor si yo no obedezco a Dios? Aquí lo que vemos para que nosotros podamos tener, hermano, esa mentalidad de líder y vencer a esta vaca que se nos enfrenta es la obediencia. Mire, yo a veces no entendía lo que el pastor mío, Carlos Navarro, quería hacer de mi vida, de mi familia, de mis anhelos como servidor, pero yo le obedecía a él. Y personas me criticaban, ay no, es que tú eres bien lambiachi, me decían a mí. Le digo, yo jamás he sido eso, ni lo seré con él ni con nadie. Solamente que yo veo la presencia de Dios en él y yo estoy obedeciendo a Dios a través de su voz. Y cuando yo vea que hay algo injusto para mí, yo me retiraría, pero nunca lo vi. Siempre obediente a su palabra, aún hoy en día, obediente a él. A mis mentores, al hermano Méndez, a la hermana Griselda, a la hermana Lupita, aquellas personas que me agarraron cuando yo estaba iniciando a ser un cristiano, que todavía llegaba con mi boca llena de suciedad, obedientes a él, a mis mentores. Así fue José, hermano, porque él recibió ayuda, hermano, de Rubén, su hermano, luego del carcelero, luego de Potifar y al último de Faraón, pero siempre de nuestro Señor. Y sabe una cosa que me encanta de José, él nunca le reclamó nada. Yo nunca le dije a mi pastor, bueno pastor, ¿por qué me envía 5 años a ser pastor de un lugar que yo no vivo, que me tengo que transportar en medio de la carretera, el crimen organizado? Hermano, nunca nos tocaron. Pasábamos enfrente de ellos, nunca nos tocó el crimen organizado. No reclamé nunca. Y el primer año que estuve en Jerusalén, que le dije, pastor, ¿cómo hacemos en Palme y Jerusalén? Los dos y las dos iglesias. Levantarnos a las 6 de la mañana, estar a las 8 de la mañana en el carro con toda mi familia. ¿Usted sabe lo que es batallar con jovencitos para que se levanten? Preparar el carro, revisar el agua, el aceite, estar allá a las 9:30, predicar, regresar, estar aquí a las 12 del día, acabarse el culto y no había culto acá. Y pastor, ¿y qué hago en la tarde? Te regresas a los 2 cultos de la iglesia, a las 5 y a las 6:30. Nunca cuestioné nada. José nunca lo hizo y fue prosperado. Yo eso espero de nosotros, hermanos, en Jerusalén, que usted obedezca a Dios y cuando usted le dé una instrucción a sus hijos le obedezcan. Allí en su trabajo, cuando usted le diga al cliente, mira, te voy a cobrar tantos dólares, que no chiste y le diga el patrón, es más, esos 100 más lo que yo te voy a dar, por la obediencia que usted le tiene al Señor. A veces el Señor no nos bendice porque tenemos falta de liderazgo en obedecer lo que el Señor quiere para nosotros. Y el Señor dice, si yo te tenía aquí las bendiciones, pero como no has venido acá a la iglesia, ¿cómo hacemos? Por ahí dicen, hermanos, que el que tiene tienda, hermano David, que la tienda. Y si no, pues sí, tenemos que atender a nuestra familia, tenemos que atender a nuestro trabajo, tenemos que atender a nuestro Dios, tenemos, hermano, que atender a esta hermosa palabra del Señor, que todos los días lo primero que hagamos sea bendecir al Señor a través de la lectura y recibir su palabra.
La tercera vaca enemiga que tenemos es algo que está sucediendo en nuestro entorno, y yo oro siempre para que no suceda en su vida, en su familia, y mucho menos en nuestra iglesia, las malas influencias. Génesis 37 del 28 al 30, miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis 37 del 28 al 30. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén, que era el hermano mayor, yo digo arrepentido, yo digo acongojado de corazón, volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén estuvo de parte de José en ese lapso de crisis, pero a pesar de que Rubén era una buena influencia, ¿saben qué pasó? Se dejó contagiar de la mala influencia de los demás. Rubén era el mayor, él era el que iba a responder a su papá acerca de la conducta de sus hermanos, y para tapar el error, él dejó que sus hermanos lo contagiaran de esa mala influencia, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque tenían sed de poder, porque eran envidiosos, porque no sentían los mismos privilegios que José ante su padre, quizá, pero eso siempre va a existir. Alguien que le tenga envidia a usted. Y yo aprendí algo del pastor Toby allá en El Salvador. Prefiero que me tengan envidia y que no me tengan lástima, porque a veces las personas eso es lo que quieren de nosotros, porque el Señor nos prospera. Traemos nuestro carrito, nuestra familia, nuestra casa, y la gente nos tiene envidia. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Pues para que no me tengan envidia me voy a divorciar, voy a aventar mi carro al yonque y voy a salirme de la casa. Claro que no. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos prosperados. No estoy hablando de la teoría de la prosperidad, que el jueves entablamos, que hay muchas iglesias en donde existe esa teoría de la prosperidad, y definimos acá el jueves pasado, que algunos de ustedes ya me pidieron el CD, de que ya no hay apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo, porque él dijo: y yo soy el último de los apóstoles, el pequeño y un abortivo. Hermano, debemos nosotros de decidir acerca de nuestro trabajo. Siempre va a existir gente que a usted y a mí vayan a hablar mal. Eso va a existir, pero no se pare. Mientras Dios le diga que usted está bien, siga adelante. Mire, Judas fue uno de los que se quejó cuando aquella mujer, hermano David, vertió un brazo de perfume a los pies de Jesús. Marta, en un tiempo Jesús le dijo: turbada Marta estás acerca de tus quehaceres, deja de hacer las cosas que no agradan al Señor. Y en ese momento ya Jesucristo había resucitado a su hermano, y él regresa allí a la ciudad de Betania. Marta le enjuaga ahí a Jesús los pies. Dice que era el perfume más caro que existía en aquel momento en Israel, y existe hasta el día de hoy. Y Judas dijo: mira, Señor, pero ¿por qué se gasta aquella mujer toda aquella loción? Imagínense, la Biblia comparte que aquel perfume, según él, se podía haber vendido por 300 denarios. Pastor, ¿qué es un denario? Bueno, un denario es un sueldo diario, un salario. Por ejemplo, acá en México, para traducírselo, ¿cuánto es 300 denarios? Nosotros en México, que yo no sé nomás nuestros gloriosos diputados, ¿verdad?, y senadores, dicen que nosotros podemos vivir con 67 pesos con 29 centavos. ¿Leo? No, eso se lo gasta el Misael en el recreo de la escuela. 67 pesos con 29 centavos. Ok, vamos a decir que todo está bien, hicieron un buen trabajo nuestros diputados, está bien. Eso multiplíquelo por 300, y eso a nosotros nos da 20,000 pesos, 20,187 pesos, que valía aquel perfume con el cual enjuagó aquella mujer los pies del Señor. Bueno, los que vienen de Brownsville, ¿verdad? Allá cuesta $7.25 la hora mínimo.
Bueno, si no tienen papeles, hasta $2, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar que hay personas buenas y pagan el mínimo. 7.25 es el mínimo por hora. Por 8 horas serían 17.40. Convertido en pesos, aquel perfume, si lo hubiera puesto Marta en USA, 226.200 pesos. Ese es el costo. $250,000 de pesos mexicanos, si usted lo quiere compartir. Una pregunta, pastor. Entonces, ¿a usted le gustaría que le regalaran una loción así como la que dice la Biblia? Pues bueno, imagínese una locioncita, una Giorgio Armani, una Code, no sé, la que usted me quiera regalar, pero si es mejor, trasládamelo a los pesos y denme dinero, ¿verdad? Ya yo me compraré mis tacos, a lo mejor hasta me sobra para mis chamogomas de ahí de la rotonda, ¿verdad? Con esas gomitas que le están poniendo ahora, y si me lo quiere dar en dólares, hasta mi Mustang que yo deseo de Rápido y Furioso, me lo voy a completar, lo que usted quiera. Hermano, dice la palabra del Señor en Juan 12, del 4 al 5, Juan 12, del 4 al 5, siempre va a existir personas así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué cuestionó al Señor? Bueno, yo digo que porque aquel tenía egoísmo en su corazón. Yo digo porque él pensaba que era demasiado y se dejó influenciar por los demás. Y no solo eso, influenciaba a las personas que estaban cerca de él. Hermano, las malas influencias también dañan y tienen largo alcance para nosotros. El venir a la iglesia sin propósito, sin tener preparado su corazón para recibir la palabra, hace que aunque una persona sea creyente, pero si por fuera tiene malas influencias, eso hará que pierda su manera de vivir y que no sea agradable a los ojos de Dios. Pastor, una pregunta. ¿Usted le ha dicho a alguna persona aquí en la iglesia que no se junte con cierta persona? Sí. Si es mala influencia, yo le digo, no está bien que te estés juntando con esa persona. El pastor Elio Martínez, allá en el Tabernáculo Bíblico Bautista de Madrid, le decía: tengo un problema, pastor Lázaro. ¿Cuál es? Una familia que acaba de venir de El Salvador, muy querida por mí, acaba de llegar y quiere poner los mismos métodos y estrategias que nosotros teníamos en El Salvador, pero aquí no sirven. Aquí es España, es diferente. ¿Qué hago? Le digo, esas malas influencias debes de sentarlas, debes de hablar tú con ellas, porque no son de provecho para la congregación. Quizá en un momento, cuando ellos sepan acerca de la visión de la iglesia, van a estar preparados, pero ahora no. La Biblia nos responde acerca del actuar de Judas. Juan 12:6, mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia, como siempre, nos está diciendo acerca de las actitudes claras de lo que hacen las personas con nosotros. ¿Por qué dijo eso Judas? ¿Por qué las malas influencias, hermano? La realidad es esta. En aquel momento, quizá ahora también suceda, pero dice la palabra del Señor: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. O sea, él no dijo: Señor, pero mira todo eso, 21,000 pesos, 226,000 pesos, se lo podemos dar a los pobres. No, mire lo que dice la palabra. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Pastor, pero era uno de los 12 discípulos. Hermano, a veces tenemos el enemigo en casa. A veces tus papás: ¿a qué vas a la iglesia con ese pastor? ¿Ya viste algo ahí? ¿Qué van a ver en mí, hermanos? Cada vez estoy más gordo, se me cae más el pelo. Ven a Jesús, ven a Dios. Quieren tener una hermosa relación con Él, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía. Era ladrón de lo que se echaba en ella. Hermanos, 3 vacas enemigas hemos visto hasta ahorita: no tener visión, no tener mentalidad de líder y recibir malas influencias. Que Dios siempre guarde nuestro corazón, hermano, para que sea prosperado conforme a su visión. Que Dios nos dé esa mentalidad de líderes que necesitamos para ir a compartir las buenas nuevas de salvación. Pastor, ¿no se cansa? Sí, me canso.
Ayer mis hijos llegaron todos llegamos el tipo de las 7, 7:30, porque todavía venimos a dejar algunas cosas, acomodar las sillas, que no hubiera papeles, que no hubiera mal el templo para el día de hoy, que usted fuera a venir acá, que la luz estuviera bien, que los abanicos, que todo funcionara. Llegué a mi casa a las 8, todos desde las 8 hasta otro día estaban despiertos, ¿verdad? Yo tuve que quedarme a preparar lo último del sermón, 1 de la mañana. ¿No se cansa, pastor? Sí, pero es un cansancio bien rico. Porque el Señor trae bendición a mi vida después de que yo trabajo para Él. Cuando usted viene a la casa de Dios, Dios premia el esfuerzo que usted hace. Dios le recompensa. Mire nada más, iglesia llena. Siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero trabajar para ti. Lo que tú quieras hacer, la hora que tú quieras hacer, Padre, pero tú ve dictándome si estamos bien en Jerusalén o no. Dígale al Señor, yo no quiero recibir malas influencias. Pídale al Señor un ángel que acampe alrededor de usted y que las aleje. A veces usted no tiene palabras para enfrentarse a esas palabras, pero dígale al Señor, Señor, si hay algo de mala influencia en mi vida que no me deja ver lo que tú quieres que yo vea, quítamelo, Señor. Aunque sea alguien que yo amo en el mundo, quítamelo, Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno. Hemos pasado unos minutos maravillosos a tu lado, Señor. El mejor día de la semana, porque aquí estás tú. Gracias, Señor, por tener un lugar en donde venir a predicar, Señor. Gracias, Señor, por tener un lugar en donde venir a alabarte. Gracias, Señor, por esta gran familia que tú nos has dado en Jerusalén. Gracias, Señor, porque tú permites que nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestros pies, nuestros talentos que tú conviertes en dones, Señor, sean usados para un propósito, que es engrandecer tu reino acá en la tierra. Sigue bendiciendo, Señor. No te vayas de nosotros. A unos segundos de irnos, Señor, de nuestro templo, pero no de tu presencia. Sigue bendiciendo a estas lindas familias. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirnos con la pista